¿Qué tal, amigas y amigos? Muchísimas gracias por recibirnos una vez más en sus hogares en un programa más de salud y comentarios. El día de hoy quiero conversar un poquito con ustedes sobre el tema de la dependencia del alcohol, del alcoholismo, las características del alcohol, la enfermedad de la dependencia del alcohol, porque realmente a veces no conocemos o no queremos entender la trascendencia que tiene un problema social y de salud como es el alcoholismo. Recordemos que, como vamos a ver en el primer video, el alcohol se produce de fermentación de algunas frutas y la parte principal por la que el organismo recibe el alcohol es el hígado, y además pues la afectación principal que tiene el alcohol, la sustancia alcohólica, es a nivel de la corteza del cerebro. Entonces podemos ver cómo la acción paulatina del alcohol y la ingesta crónica del alcohol pues va produciendo lesiones importantes a nivel de las células del hígado, a nivel de las células del cerebro y de otros órganos, los riñones, también a largo plazo. Todo depende de la cantidad de alcohol que ingiramos. Si bien es cierto, pues no es que exista una situación totalmente negativa sobre los derivados del alcohol. Hay vinos excelentes, vinos para compartir, vinos que son saludables, son muy buenos para el organismo, pero todo con su medida. El problema es la ingesta crónica, la ingesta de todos los días, porque el organismo va creando tolerancia y cada vez va pidiendo mucho más alcohol. El organismo tiene un sistema que se llama feedback o de retroalimentación, donde nos va diciendo, de acuerdo a los niveles de las sustancias que hay en la sangre, le dice al cerebro produzca o no produzca esas sustancias. Y entre ellas están las endorfinas, que son sustancias hormonales que se caracterizan por una acción directa sobre la actividad del cerebro, produciendo una sensación de alerta, una sensación de alegría, y el alcohol es una sustancia que es muy similar a las endorfinas, y por eso es que ustedes ven todo ese proceso que va ocurriendo cuando la persona va ingiriendo licor. Se ve cuando empieza con esa parte de euforia, esa alegría, las grandes sonrisas, se convierten en personas muy especiales que pueden lograr un montón de cosas que ellos dicen no pueden lograr sin el alcohol. Y todo es un proceso. Luego empieza una meseta de tranquilidad y después viene, cuando la intoxicación continúa, la ingesta es muy importante, pues viene la parte depresiva, la estimulación, la meseta y la depresión. Entonces por eso es que vemos que ya la persona que ha ingerido mucho licor, pues ahí queda en la mesa o hay que llevárselo entre dos personas para poder regresarlo a su casa. Todo esto tiene una serie de consecuencias y por eso es que yo me he preocupado por traer este video y hacer este comentario, como lo hemos hecho a lo largo de estos 8 años en varias ocasiones, por la gran problemática que representa la adicción al alcohol. Recordemos que desde ya hace varios años el alcoholismo es una enfermedad y la Organización Mundial de la Salud la ha definido como una enfermedad. Antes pues se decía de que era solamente un vicio o una alcahuetería. Lamentablemente pues la acción que tiene el alcohol en el organismo, en las células del cuerpo y sobre todo en las células del cerebro, hace que exista una dependencia, una necesidad de ingerir alcohol. Por eso es que vemos que las personas que ingieren alcohol pues amanecen de goma y con las ganas de seguir tomando, porque se va generando todo un ciclo donde cada vez hay más necesidad
de ingerir el alcohol. Yo en este video quiero que en una entrevista a un psicólogo, a un médico psicólogo también, conversar un poquito con ustedes, que se den una idea. Es un videito un poquito más largo, pero la importancia que tiene la enfermedad del alcoholismo. Recordemos que el alcoholismo es causa de desempleo, es causa de trastornos económicos, es causa de infidelidad, es causa de problemas familiares, es causa de desórdenes familiares y tantas cosas que yo me cansaría de enumerar aquí, que ustedes conocen muy bien cuando existe el exceso, cuando no se puede controlar la cantidad de ingesta de alcohol. Y por eso es que yo quiero, con este primer video, vamos a tener un segundo video para hablar un poquito de cómo poder tratar el paciente alcohólico. Pero lamentablemente pues el problema del alcoholismo pues ya se ha convertido, el licor es parte de la mesa de todos los días de mucha gente. Y ustedes ven las películas y me llama mucho la atención, por ejemplo, estoy viendo la película de José José, el cantante mexicano, y ahora la de Luis Miguel, y uno se encuentra que en casi todas las tomas y en todas las oficinas que llegan ellos, no solamente en los bares, están plagados de su botella de whisky, el vaso, y ahí se sirven y están tomando. Entonces hay una turbulencia, una tormenta, una condición de que va incitando esos mensajes subliminales para que la gente tome, y ahí mismo pues podemos ver la vida de José José y de Luis Miguel, cómo se ha opacado por el gravísimo problema de la dependencia y de los excesos del alcohol. Así es que quiero dejarlos con este primer video. Es un videito largo, pero creo que nos va a traer muchas enseñanzas, y posteriormente pues vamos a ver el otro para ver cómo se puede tratar el paciente que tiene la dependencia del alcohol. Veamos el siguiente video. Bienvenidos, queridos televidentes, a su programa Interés. Como es de todos conocido, dentro de unos días comienzan las fiestas pascuales y el fin de año. Durante estas fiestas hay dos cosas que abundan: la comida y la bebida. Y especialmente la bebida, que a veces creemos que daño nos hace nada más que las drogas, la marihuana, la cocaína, y tan dañinas son ellas como lo es el alcohol. Teniendo en cuenta que el alcohol es algo tan dañino y que, por desgracia o por suerte, en nuestra sociedad es tan fácil de consumir y de no criticar, pues hoy vamos a hablar del alcohol, de sus efectos, de las consecuencias del alcoholismo. Y para ello, ¿quién mejor que nuestro amigo, el profesor Orlando Chirino? Bienvenido a nuestro programa, profesor. Muchas gracias. Creo que lo primero, porque vamos a empezar por A, B y C. ¿Qué es el alcohol? Es importante hablar de eso porque se acercan las Navidades y también el tema se acerca al trabajo mío en el campo de la psicología. Así que por eso me complace venir a hablar de ese tópico. El alcohol es un compuesto, es un líquido que se obtiene de diferentes maneras en la naturaleza a partir de la reacción de ciertos microorganismos con las frutas, pero también se obtiene del petróleo, es un derivado. Y es importante aclarar que es el mismo tipo de alcohol. Lo que sucede es que se usa para diferentes cosas y hay una ligera variación en la composición química. Pero el alcohol es la base de muchas cosas. El alcohol se puede usar para cocinar, se puede usar como desinfectante y en muchas cosas más, pero hoy lo vamos a mencionar desde el punto de vista de las bebidas alcohólicas, y ese es el alcohol que se usa para beber. Esto de la bebida alcohólica es algo muy viejo. ¿Cuándo aparece en el mundo la bebida alcohólica? Porque uno, hasta las tribus ve ese problema. Claro, ¿no? Es una pregunta interesante. Nadie sabe quién inventó la bebida alcohólica. O sea, eso no es una cosa que se inventó y si alguien lo descubrió y lo empezó a usar, no sabemos cuándo. Pero sí sabemos que es algo muy, muy, muy antiguo porque, por ejemplo, si usted va a la Biblia, pues la Biblia dice que el primer milagro de Jesús
precisamente fue convertir el agua en vino en aquellas bodas. O sea, si usted cree en la Biblia, usted tiene fe en eso, se menciona eso, así que por lo menos se menciona el vino ya hace 2000 años, pero es que también 2000 años antes de Jesús hay un pasaje bíblico que dice que Noé se emborrachó. O sea, Noé, el que la Biblia dice que construyó el arca, se emborrachó tomando vino. O sea, eso también está en la Biblia. Y en las pirámides de Egipto hay jeroglíficos que indican todo el proceso necesario para hacer cerveza. Así que imagínense, las bebidas alcohólicas en sus diferentes formas han estado en la historia por miles y miles de años. O sea, es algo que pudiéramos ir para atrás y ni se sabe cuándo arrancó el primer individuo. Exactamente. Y por supuesto, utilizarla como para liberarse, ¿no? De hecho, la cerveza es algo muy interesante porque en épocas antiguas la cerveza se llamó pan líquido. O sea, una cerveza, la cerveza se conserva por mucho tiempo, mucho mejor que el pan se echa a perder. Y entonces la cerveza pues tiene calorías y alimenta su poquito por la manera en que se produce. Por supuesto, tenemos entendido que eso mismo que usted está hablando ahora, la cerveza, y quizás en línea general todo lo que es el alcohol, es producto de la fermentación. Exactamente. ¿A qué le llamamos eso, la fermentación? Esa es una gran pregunta porque ya eso nos lleva entonces a la producción del alcohol para beber. Y es muy importante dedicar un tiempo a explicar qué cosa es la fermentación. El alcohol en la naturaleza se puede producir a la intemperie, pero claro, hoy en día se produce en las grandes industrias que producen el alcohol. Pero el alcohol es un proceso bien simple. Es el hecho de que si usted, por ejemplo, deja ahí unas uvas a la intemperie, con el tiempo, unos microorganismos unicelulares que pertenecen al grupo de las levaduras, esos organismos van a llegar ahí a esas uvas. Son plantas vegetales unicelulares y esos microorganismos llegan ahí a la uva. Entonces llegan ahí. Están en el ambiente. En el ambiente. Estoy explicando la manera natural. Hoy en día, claro, en una industria no llega si no se tiene la levadura, se hace el proceso industrial, pero de manera natural se puede producir así. Entonces, ¿qué cosa es lo que hace ese tipo de organismo unicelular? Se alimenta del azúcar en la fruta. Y después que el organismo se alimenta del azúcar que está en la fruta, pues el organismo tiene que hacer su desecho. O sea, para entenderlo bien, el organismo, el microorganismo, come. Y después el microorganismo, cuando come, va al baño. Entonces, cuando el microorganismo va al baño, ese microorganismo, ese desecho es el alcohol. Oiga. Así que lo que la gente está tomando es eso mismo que están pensando. O sea, la gente toma el desecho del organismo. Y por eso es que el alcohol es bien tóxico. Entonces, es tan tóxico que cuando se produce en la naturaleza y ese alcohol ya tiene un 15% de intensidad o de poder, mata a la misma levadura que lo produjo. Así que la levadura come, lo desecha y muere. A la levadura le llama usted a las células esas unicelulares. Es el grupo de las levaduras. El grupo de las levaduras. Que son, las levaduras son organismos unicelulares, son plantas unicelulares. Hoy en día en la industria, claro, todo eso está controlado y el proceso por el cual el alcohol se produce, siendo el desecho del alimento de esa levadura, es la fermentación. Eso está controlado hoy en las industrias. Y entonces en las industrias pues se hace la fermentación. Después se hace la destilación. La destilación es sacarle toda el agua posible al alcohol y hacerlo más fuerte todavía. Y cuando usted, por ejemplo, compra una botella de ron o de vodka y dice 80 proof, o sea, 80 y dice proof, P-R-O-O-F, eso quiere decir, ese número que usted ve en la botella es que la mitad de ese número es alcohol puro en esa botella. O sea, si usted tiene una botella de ron y dice 80 proof, 40% es alcohol puro. Así que un ron que antes se fabricaba en Cuba y ahora se fabrica en otros lugares que no vamos a decir el nombre, pero la gente sabe cuál es,
Hay un ron que es 151 proof. O sea, imagínense la cantidad de alcohol puro, la mitad de 150 es puro alcohol en ese Profesor, ron. usted inició todo esto con que todo esto era las heces fecales de esa cerveza. Exacto. Entonces, cuando usted se está tomando esa bebida que tiene 150% de alcohol puro, usted se está tomando 150% de heces fecales. La mitad del número. Son heces fecales de esa cerveza. Exacto, es la mitad del número porque el alcohol es Interesante eso. por eso es que es tóxico. Es tóxico porque es el desecho de ese alimento. Ahora bien, el alcohol en la bebida, para la información de nuestros televidentes, hay muchos tipos de bebidas. Siempre todo es la fermentación. Entonces, por ejemplo, el ron es la fermentación de la caña de azúcar. El whisky se hace de trigo. El sake se hace de arroz. La vodka o el vodka se hace de papas. Y de todas frutas se puede, y desde luego los vinos que se hacen de uva o de diferentes frutas. Pero en el proceso industrial, el control de la intensidad de ese alcohol se realiza a través del proceso de fabricación y de la destilación. La cerveza se hace de cebada generalmente, que es un cereal, pero se usa una cebada que ya pues los granitos de cebada pues están germinados y entonces de eso se hace la cerveza también. O sea que todo tiene la base en diferentes tipos de granos, en este caso, o de plantas, a las que se le aplica la bacteria específica controlada. Y siempre recuerden que es el desecho de la bacteria, después de alimentarse del azúcar, en eso que se está usando para la bebida, lo que la persona está tomando. Y por eso es que se intoxica. Es un líquido tóxico el alcohol. Profesor, usted también dijo al principio que del petróleo se sacaba el alcohol. Ese alcohol que se saca del petróleo, porque después nombró estos otros, pues mejor el petróleo fuera. ¿Las personas toman el alcohol que se saca del petróleo? No, eso no se toma, eso es completamente diferente. No la estructura química básica es la misma, pero la intensidad, las impurezas y otros compuestos químicos son un tanto diferentes. Y tanto el alcohol de cocinar como el alcohol que se usa para el desinfectante, que usted tiene una herida y usted va a la farmacia, compra alcohol ese alcohol se puede tomar. Eso digo yo, sí, hay personas, se ve. Ese se puede tomar, pero el alcohol de cocinar y otros alcoholes son venenosos. Pero aquí pues nosotros, el que la gente toma, que es el que es mejor, entre comillas, para tomar, es el que está en las bebidas alcohólicas. Aunque usted sabe tanto, y por suerte tenemos eso, y por eso los televidentes me lo piden tanto, lo mismo internet, que cuando me ven en la calle, que lo traiga. Aquí yo te saqué algo que decía, ¿cómo digiere el alcohol el organismo humano? Sí, eso es muy importante, y yo me voy a tomar unos minutos en eso, porque eso es importante para los televidentes, ahora que viene la Navidad, y la gente pues toma un poquito más. Cuando usted toma, el alcohol es simple, pero tóxico. Es tan simple que casi no requiere digestión. Y por eso es que inmediatamente usted siente los efectos. Y los primeros efectos son que usted se empieza a sentir alegre. Y entonces, pero como es tóxico, inmediatamente el organismo se encarga de limpiarlo. ¿Y cuál es el órgano fundamental? Es el hígado. El hígado se encarga de limpiar la sangre de ese alcohol. Entonces, el hígado usa dos enzimas. Es como un filtro. Es un filtro. El hígado usa dos enzimas. La enzima es una sustancia que cambia a otra sustancia sin alterarse ella misma. Entonces, usa una enzima que vamos a llamar la primera enzima. La primera enzima convierte el alcohol en acetaldehído, que todavía es más tóxico. Y la segunda enzima convierte el acetaldehído en acetato. Y ya eso pues se convierte en agua que se desecha y en dióxido de carbono. Pero entonces, eso es un proceso que toma tiempo. Y aquí es donde viene lo importante ahora. El hígado de una persona saludable, un hígado normal, metaboliza 1 onza de alcohol por hora. O sea, ese proceso de limpiar la sangre y coger ese líquido tóxico que es el alcohol y finalmente convertirlo ya en agua y en dióxido de carbono, ese proceso demora 1 hora
por onza, o sea, 1 onza de alcohol por hora. ¿Qué cosa es 1 onza de alcohol? Más o menos es un trago de whisky o de ron, más o menos es una copa de vino, más o menos es una lata normal de cerveza, un vaso normal de cerveza. Entonces, por eso es que a veces la gente dice, no, cuando está pasadito de trago, dale una ducha fría, dale café. No, lo único que quita de verdad el estar pasado de trago o la borrachera es el tiempo. Porque el hígado tiene que procesar todo eso a razón de 1 onza de alcohol por hora. Por eso te aconsejan de que cuando estás en una fiesta, antes de la irte de la fiesta, estés por lo menos un par de horas sin tomar. Bueno, y también a veces, claro, si usted tiene alimento en el estómago, pues la absorción es más lenta y tomar con un estómago lleno, pues también eso ayuda a que la absorción sea más lenta. Pero bueno, usted está en una fiesta, y esta es la parte importante. El hígado metaboliza 1 onza de alcohol por hora, más o menos. Entonces usted en 1 hora, en una fiesta, usted se toma 4 cervezas en 1 hora. Para que su organismo esté completamente limpio de alcohol, usted tiene que estar 3 horas más sin tomar nada, más la hora que estuvo tomando, ahí están las 4 horas, que son las 4 onzas de alcohol por hora. Entonces, lo que pasa es que cuando usted toma más rápido, más lento que lo que el hígado puede, más rápido que lo que el hígado puede procesar, entonces el hígado está procesando 1 onza de alcohol por hora. Lo que el hígado no procesa, porque el hígado lo procesa, repito, 1 onza de alcohol por hora, eso se va acumulando en la sangre. Y eso es lo que se llama nivel de alcohol en la sangre. Entonces usted en 1 hora se toma 5 cervezas, o en 1 hora se toma 4 tragos de whisky. Entonces, en 1 hora, usted va a procesar una cantidad específica, su hígado, pero lo otro va a subir el nivel de alcohol en la sangre. Y ese nivel de alcohol en la sangre es precisamente lo que la policía mide cuando detienen a la persona y le ponen 2 o 3 instrumentos, o un instrumento que es el que analiza el aliento, para saber la cantidad de alcohol que tiene en la sangre. El límite legal en Florida y en la mayoría de Estados Unidos es 0.08%. O sea, hace años era 0.1, ahora es 0.08%. Usted está por encima de eso, es ilegal manejar con esa cantidad de alcohol en la sangre. Y fíjese si el alcohol es algo que que un poquito hace tanto daño, ¿qué cosa es 0.08% de alcohol? Eso quiere decir que 8 centésimas del 1% de toda la sangre que usted tiene es alcohol. Y ya eso es suficiente para crear problemas al manejar. Ahora bien, si usted me pregunta a mí, yo le diría que debía ser 0 tolerancia. Yo no estoy de acuerdo con 0.08 ni con 0.0 nada. La gente no debe tomar nada si va a manejar, porque todos los organismos son diferentes. Y lo que a uno le hace daño, quizás a otro no le hace daño. Pero la única manera segura de manejar con seguridad es limpio, no alcohol ninguno en la sangre. Y es importante también decirle a los oyentes que hay una tabla específica, porque este nivel de alcohol en la sangre va de acuerdo al peso de la persona. Entonces, la persona que pesa más, le toma más tiempo o más alcohol llegar al 0.08. Pero repito, no estén usando tablas ni nada. Si usted va a manejar, no beba. Punto. ¿Cómo es posible que si usted, como dice bien, lo que no puede asimilar el hígado va a la sangre, por el aliento puedan saber? Y hay un aparatico que lo venden, yo lo tengo, todo el que está en la calle debe tener, yo creo que ese aparatico, porque todo el que más y que menos va a una fiesta, se toma un trago, no, lo que sea, y debe saber para ver si está en condiciones de salir o no a manejar. ¿Cómo por el aliento puede saber la cantidad de alcohol que hay en la sangre? Bueno, porque el desecho, después que el hígado ha procesado con sus 2 enzimas, el alcohol, el acetaldehído y el acetato, queda todavía dióxido de carbono que uno lo va a expeler a través del aliento. Y aparte de eso, el equipo es muy sensible, no solo mide eso, sino también mide el aliento que se queda
del alcohol que usted ha tomado. Y por eso pues algunas personas creen que comiendo algo, pero el equipo es muy sensible. Entonces es el aliento que queda del alcohol más el producto que queda también de todo el proceso que ha usado el hígado para convertir el alcohol en algo que es aceptable para el organismo, porque el alcohol es un veneno. Aparte del manejado, el problema de cómo afecta el alcohol en la conducta humana, Exacto. aparte de eso, ¿cómo afecta? Mire, el alcohol es un veneno, bien claro. Hay gente que se puede morir de tomar. O sea, si usted, por ejemplo, lo que yo había dicho anteriormente del nivel de alcohol en la sangre, si el nivel pasa de 0.08 y llega a 1, usted sigue tomando. El nivel está ya en 0.2, usted sigue tomando. El nivel de alcohol en la sangre llega a 0.3, usted sigue tomando. Cuando el nivel de alcohol en la sangre llega a 0.4, ya usted está en coma. Y después de eso viene la muerte. Y ese es el envenenamiento por alcohol. O sea, una persona puede morir. ¿Y cómo no se ven en los periódicos ni en la radio con frecuencia personas muertas por el alcohol? No. Sin embargo, con overdosis de drogas sí se ve. Sí, porque es un proceso diferente, y lo que sucede con el alcohol es que muchas veces el individuo vomita. El vómito es un mecanismo de defensa para que el organismo se deshaga de eso que es venenoso, pero cuando la persona no vomita y sigue tomando, o vomita y sigue tomando, puede morir. Pero no ocurre tanto como en una sobredosis. Ahora, ¿qué es lo que hace el alcohol al individuo? ¿Cómo afecta? Bueno, ustedes están familiarizados con esto porque lo han visto o le ha pasado. El individuo, por ejemplo, pierde el equilibrio, empieza por ahí, cuando está subidito de alcohol, pierde el equilibrio. El individuo, pues, a veces se pone beligerante, busca peleas, o a veces empieza a reírse, o a veces el individuo, pues, empieza a llorar, o a veces el individuo, por ejemplo, dice la verdad. La verdad viene de la boca de los borrachos y de los niños. Entonces el individuo pues dice... Esa teoría de que pierde la vergüenza. Sí, por eso, porque las inhibiciones que uno normalmente tiene en la sociedad, el alcohol las levanta. Entonces pues el individuo pues a veces se convierte en un fresco, se empieza a meter con las mujeres en la fiesta, si está en una fiesta. Todo esto ocurre y súper importante, el individuo pierde el juicio. Y como pierde el juicio, cuando usted le dice, oye, no vayas a manejar, no estás en condiciones de manejar, el individuo lo que a veces te dice, ahora es cuando yo manejo mejor, y está que se está cayendo porque no tiene coordinación. Cuando un individuo, otro de los efectos que hace, y por eso en cuanto al manejar es problemático, es la pérdida de la coordinación. Pero también el alcohol afecta la vista de la persona. O sea, por ejemplo, hay algo en la vista que es la discriminación de los colores. Y cuando usted está subido de tragos, usted pierde la discriminación de colores, y precisamente los primeros 3 colores que se pierden son el verde, el amarillo y el rojo. Y son los colores de la luz del semáforo. Y el semáforo no se hace de esos colores porque son colores bonitos. No, es que son los colores a los que mejor responde el ojo humano. Y son los primeros que se pierden. Entonces usted, por ejemplo, pierde la percepción de la profundidad también. Cuando usted está subido de tragos, usted, por ejemplo, ve un poste y usted calcula que el poste está a 15 pies y lo tiene a 5 pies de distancia, porque pierde la percepción de la profundidad. Entonces, pues usted puede chocar, ¿sí? Pierde, por ejemplo, la reacción también a la luz. Cuando, por ejemplo, usted está manejando y viene un carro de frente y a usted le da la luz, por un segundo usted no ve nada, por el resplandor. Cuando usted está subido de tragos, ese segundo se convierte en 4 o 5 segundos. O sea, usted puede estar manejando ciego durante 4 o 5 segundos, y a eso agrégale la falta de coordinación también. La reacción, por ejemplo, se hace más lenta. O sea, las implicaciones en cuanto al manejar, por eso es que hay tantos accidentes cuando la gente está subida de tragos, y por esa razón es que las autoridades tienen mucho cuidado en eso y utilizan lo que se llama DUI. O sea, es eso que se le conoce con el nombre de DUI, es Drivers Under the Influence, o Driving Under the Influence, manejar bajo la influencia del alcohol. Y por eso la gente dice, bueno, te detuvieron y te dieron un DUI. Es que detuvieron a la persona manejando borracha. Y no es porque cuando uno lo detienen manejando borracho, los grandes problemas en los que uno se mete
Eso es parte, por la parte es que uno puede matar a otra persona o matarse uno mismo, simplemente por unos tragos y por no haber esperado a que los tragos pues se pasen. Como síntesis de toda esta situación, cuando el individuo está alcohólico, producto del exceso, del alcoholismo, actúa tal y como es él, no está reprimido por nada, o él es él cuando no tiene alcohol ninguno. No, eso es una combinación de cosas. O sea, cuando usted está borracho, usted a veces en parte actúa como usted realmente es, pero a veces también actúa como usted realmente no es. Porque quizás usted es una persona que en la sociedad usted ha sido educado y usted, bueno, pues se guía por patrones sociales. Y esa es su forma de ser, su personalidad. Pero cuando está borracho eso se quita. Y ese es el problema también que pasa, que la gente a veces cambia completamente su personalidad. ¿Qué convierte al individuo en un alcohólico? Porque si fuera así que por tomar en una fiesta fuera uno alcohólico, todos fuéramos alcohólicos. Esa es una pregunta súper importante y hay que establecer una diferencia entre el abuso del alcohol y la dependencia. El abuso es emborracharse en una fiesta. Eso no hace una persona alcohólico. Lo que hace una persona alcohólico es la dependencia. Y hasta 1976 se creía que la adicción al alcohol era un vicio. Desde 1976 para acá, investigaciones que se hicieron en 2 universidades del mundo importantes, llegaron a la conclusión de lo que se había sospechado un poco, que el alcoholismo, la adicción es una enfermedad. ¿Y qué cosa es lo que ocurre? Y esto es muy importante entenderlo. Cuando usted toma, y ya explicamos rápidamente y haciendo un resumen, lo que pasa en el organismo, el alcohol tiene unos compuestos químicos que van a parar a diferentes áreas del cerebro. Cuando el alcohol se encuentra en la sangre, que todavía no ha sido procesado, la sangre pasa por todo el cuerpo y pasa por el cerebro también. Nosotros tenemos en nuestro cerebro sustancias químicas que son drogas naturales. Nosotros mismos las producimos. Y dentro de esas sustancias hay un grupo de sustancias que se llaman endorfinas. Nosotros producimos endorfinas. Y esas sustancias son responsables por diferentes cosas, pero son sustancias que controlan el estado de ánimo. Muy importante. Cuando sus endorfinas están altas, usted está alegre. Las endorfinas están bajas, usted está triste. Endorfinas están normales, usted está normal. Entonces las endorfinas controlan el estado de ánimo. Y aunque parezca una cosa extraña y es prácticamente increíble, el alcohol tiene sustancias químicas que el cerebro las identifica como endorfinas. Entonces cuando usted toma esas sustancias químicas que el alcohol tiene, van a parar a receptores de endorfinas y hacen que el cerebro produzca todavía más endorfinas. Pero lo que pasa es que si usted toma hoy y usted toma mañana, y cualquiera puede convertirse en un alcohólico, lo que tiene es que tomar y tomar y tomar y tomar y aumentar la tolerancia. Usted toma hoy, toma mañana, toma la semana que viene, empieza a tomar. Va a llegar un momento en que es que como el cerebro dice, pero yo tengo demasiadas endorfinas. O sea, las que usted produce y las que el alcohol le hace producir. Entonces el cerebro, es como si el cerebro dice, yo no voy a producir más endorfinas porque ¿para qué quiero tantas? Entonces usted se queda sin sus endorfinas naturales y solo va a depender de las endorfinas, de las sustancias parecidas a las endorfinas que tiene el alcohol. Entonces cuando usted no toma, usted se siente miserable porque está completamente deprimido, completamente pesimista, completamente triste porque no tiene sus sustancias naturales. Y entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer para sentirse un poco bien? Tomar. Y esa es la única manera. Y entonces usted ya depende del alcohol. Y es importante aclarar que esta dependencia, esta adicción, una persona puede hacerse adicta a muchísimas cosas. Mire, todo lo que causa placer puede ser adictivo. Lo que pasa es que hay cosas que causan un poquito de placer y no causan tanto daño como el alcohol. Pero, por ejemplo, si usted todas las mañanas cuando se levanta toma café y la mañana que usted se levanta no toma café, le duele la cabeza, usted está adicto al café. Pero bueno, eso no es un problema grande. Profesor, nos queda apenas un minuto. ¿Tiene cura el alcoholismo? No tiene cura. Desgraciadamente, ese proceso de las endorfinas y todo eso que yo acabo de explicar, eso no tiene cura. El alcoholismo es tratable,
pero no es curable. Pero la gente que va a esos grupos y después dejan de tomar. Si usted hace una decisión, usted tiene fuerza de voluntad y usted de verdad quiere salir de eso, usted puede empezar al recobro, pero no puede tomar más. Pero puede recobrarse, por eso es tratable, pero no es curable. ¿Qué debe hacer una persona para evitar eso? No tener alcohol en su casa, no tener nada. Si ya la persona está adicta, es muy difícil, pero la persona puede hacer un gran esfuerzo y buscar ayuda. Bueno, señores, quisiéramos como de costumbre mucho más, pero hasta ahí creo que hemos aprendido muchísimo, por lo menos yo he aprendido muchísimo y usted también. Sin más, dándole las más expresivas gracias a nuestro profesor en psicología, profesor Chirino. Se despide de ustedes. Hasta el próximo domingo. Jesús Angulo.